Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿cómo se dio inicio a la Biblia desde España? Bueno, pues en el tiempo que se dio yo no estaba por ahí. Ya sucedió en el año, creo que 1500, y se da en una ciudad llamada Castilla. Yo tuve la oportunidad de observar a pocos metros el edificio donde se produjo la primera Biblia en español. En español. Sí, muy señor. bien. Sí, la qué primera bueno. Biblia en español, que se da en Castilla. Ujú. ¿Sí? Leí una revista 500 años de lo que fue la conquista de nuestro país, América, y traía una historia muy interesante acerca de la Biblia. Desde ese tiempo hasta el tiempo de los 500 años. Y me llamó mucho la atención un artículo que decía sobre uno de los editores, creo que era Cipriano de Valera, cómo hablaban acerca de la persecución que se da. Él le toca huir a Francia, busca una iglesia donde pudiese ser pastor y le exigieron la confesión de fe. Y me llamó mucho la atención que él, en la confesión de fe que le exigía la comunidad protestante para que fuera su pastor, dijo: confieso que en la Biblia no existen las palabras personas para referirse a la deidad, decía él. Eso recuerdo de aquel importante escrito. Y eso es lo que yo puedo decir. Seguramente que si nos pusiéramos a, como dicen por ahí, a desmenuzar todo el proceso, pues aquí nos echaríamos muchos programas. Pero sé que comienza en Castilla la primera versión en español. Y no fue mucho tiempo después, ¿no? Porque Claro. en Gutenberg, en 1450, en Alemania, surge la primera Biblia impresa, después de que se crea la imprenta por primera vez en la historia. Entonces, 50 años después, ya en Castilla la estaban traduciendo al español. Entonces, realmente fue Sí. muy poco tiempo. Por eso la Biblia rompe tantos récords, ¿no, hermano Carlitos? Claro. El libro más impreso en la historia, el más leído, el más vendido, mejor dicho, muchísimo. El que más ha transformado vidas. Sí, señor. Amén. Bueno, una pregunta acá, hermano Carlos, dice: Pastor, Dios lo bendiga. Por favor, ¿me puede explicar acerca de la maldición de Noé a Cam? ¿Cuál fue su verdadera razón? Ya que en Génesis 9, pues veo que no lo explica muy bien. Gracias. En Génesis se explica la razón. Si usted mira bien, el problema de Cam es que aprovecha la coyuntura del desorden de su padre para deshonrarlo ante sus hermanos. Y eso trajo unas consecuencias. Es más, cuando viene la ley, el que deshonraba al padre y a la madre debía de morir. Ujú. ¿Ya? Era cortado. Y creo que todo comienza cuando se sale del huerto, perdón, del arca, y aparecen los frutos de la vid. Noé tiene el vivo deseo de experimentar y resulta borracho. Y los borrachos pierden el control. Y se desnudó y quedó en la sala. Y sucedió que Can fue el primero que lo ve. Y entonces llama a sus hermanos para escandalizar a su padre. Sus hermanos cubrieron su rostro, caminaron hacia atrás para cubrir a su padre. Cuando Noé despertó de la borrachera, dice la Biblia que él se dio cuenta de lo que pasó y maldijo no a Can, sino a Canaán, que era el nieto. Todo
como resultado de la deshonra que había hecho su hijo. O sea, no solamente experimentó Can la tragedia sobre sí, sino sobre su descendencia, que luego son los que van y se ubican en el África, ¿ya? Aclarando que esa maldición no es como algunos malos intérpretes de la Biblia dicen, que está relacionado con el color de la piel. Pues en África también hay gente blanca. Entonces es muy importante aclarar eso. El color de la piel, también hay otra corriente que plantea que está relacionado con lo que Dios le dice a Caín a causa de haber atentado contra la vida de su hermano, y dice que esa es la señal que puso sobre Caín y su descendencia. Pero cuando se da el diluvio, ni Caín ni su descendencia vuelven a aparecer. O sea que desde ambos puntos de vista es equivocada la interpretación. Con relación a la tercera interpretación, que tiene que ver con el color de la piel, me refiero al negro, hay una corriente que plantea que Dios, a causa de su soberana voluntad, decidió marcar a un determinado grupo para que fuera maldito. Y entonces viene la estigmatización sobre la raza negra, que tampoco tiene nada que ver con lo establecido por Dios en el campo del preexistencialismo. Porque en el preexistencialismo, valga la pena aclarar que hay dos corrientes. Una que está relacionado con el proyecto de Dios realizado, que son los que se matriculan con la escuela de la predestinación directa, y la otra que está relacionado con la escuela de la predestinación condicional. Y para que tengan idea de a qué me refiero, es con relación a la salvación, que dice que Dios desde la eternidad dijo, este se salva y este se condena, este se salva y este se condena. Cosa pues de que tampoco se ajusta a la obra hecha por Cristo Jesús y que fue anunciada también por los apóstoles, donde deja ver que Dios no discrimina. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, independientemente del color de la piel. Para Dios no hay acepción de personas. Es más, Apocalipsis capítulo 5, en el gran cántico de la adoración celestial, aparece que había gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, para tratar de aclarar, porque no quiero dejar vacíos en el aire, el color de la piel está relacionado con la ubicación geográfica y las costumbres alimenticias. Nada tiene que ver con maldición, ni por supuesto nadie debe de ser estigmatizado. Todos ante Dios somos iguales. Ojalá que si en alguna comunidad cristiana surge el pensamiento de discriminación, entienda que Dios nos dio a todos los mismos derechos y en consecuencia tenemos igual valor ante Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿todas las enfermedades como cáncer y otras son espíritus demoníacos? Hay que establecer las diferencias. Una cosa es un espíritu demoníaco, otra cosa es una enfermedad que casi siempre viene por un orden genético. Todos los seres humanos, ojalá pudiéramos tener aquí hoy al médico, pero no pudo estar, tienen cierta herencia. Hay unas que son hereditarias. De hecho, que uno va a una consulta médica y le hacen una encuesta basada en preguntas sobre quién de sus padres o de sus antepasados. Cuando yo fui al médico y descubrieron que era diabético, me preguntaron, ¿usted tiene familia que haya sido diabética? Y dije, sí, mi hermano, mi mamá. Y yo, con razón.
Las usted trae la enfermedades herencia. son hereditarias. Entonces, no podemos confundir un problema genético con una influencia demoníaca. Los espíritus o demonios actúan en los individuos desubicándoles su coordinación de pensamiento y haciéndolos agresivos y más agresivos inclusive. Hablo de esa manera porque hay unos que la agresividad no es tan fuerte como, por ejemplo, la agresividad del endemoniado gadareno. Entonces, las enfermedades naturales del cuerpo, sea porque se las consigue a causa de desmandes, sea porque vengan por orden genético, tienen tratamientos a través de la medicina y pueden llegar a tener solución. Yo conozco gente que ha sobrevivido al cáncer a través de quimios. ¿Ya? Conozco gente que ha sobrevivido a la tuberculosis a través del tratamiento. Pastor, pero es que sucede que muchos cristianos piensan de que las enfermedades son reprensión de Dios. Por ejemplo, hay una muchacha que le pregunta, pastor, tengo 40 años y nunca tuve relaciones sexuales. ¿Por qué tengo cáncer de mama si nunca hice nada malo? Precisamente es una equivocación de las Exacto. personas que piensan que porque han sido muy castas no son posibles candidatos a tener cáncer. Pero ahí se da para pensar que es que ella cree Por eso, que las está relacionando una enfermedades, situación exacto, son como espiritual reprensión de y Dios no o se algo. trata de eso. El punto de partida es, todos los seres humanos tenemos que morir. Amén. Sí, Y señor. unos vamos a morir de una cosa y otros de otra. ¿Ya? Pero eso no es equivalente a que sea un juicio de Dios. No, las personas deben de aprender a aceptar una realidad. Y es que como humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. El hecho de que yo no haya tenido sexo con nadie no me hace inmune al cáncer, a la tuberculosis, a la epilepsia, bueno, hay un sinnúmero de enfermedades, porque son propias del ser humano, que vienen en los genes. Entonces, saquémonos de ahí el pensamiento de que si tengo cáncer es el juicio de Dios. No, es un gen que se ha enfermado, que tiene la predisposición, que casi todos, o mejor dicho, todos, tenemos Amén. esa posibilidad de sufrir de cáncer. Lo que pasa es que en algunos se desarrolla y en otros no. En otros no. ¿Ya? Es más, hay gente que tiene cáncer y no muere de cáncer. Hay gente que muere de otra cosa totalmente diferente. Entonces no espiritualicemos algo que Sí. es normal de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad producida por una herencia genética a aquella que es producida por un espíritu? Bueno, la diferencia es que las que vienen por herencia o por un orden natural que pudo ser porque yo mismo busqué mi enfermedad. Sí. Esa enfermedad tiene tratamiento y tiene posibilidad de curarse a través de cirugías, a través de terapias, a través de medicamentos. Cuando las personas son enfermas por la influencia de un espíritu, entonces para eso no sirve la penicilina, ni la cirugía, ni las terapias. Para eso sirve la autoridad de Dios dada a un hombre, el cual ora y resiste, reprende el espíritu que está afectando la salud de esa persona, como el caso del endemoniado o como el caso de aquel muchacho que sufría de epilepsia. ¿Ya? Entendiendo que la epilepsia también tiene 3 posibles orígenes. Una genética y otra que es accidental. ¿Ya? Y otra que es por un espíritu. Jesús sanó a un hombre que tenía un espíritu epiléptico. Pero hay otros que es una herencia genética y hay otros que la sufren por causa de un accidente. Entonces se les presenta el fenómeno y para los que no tienen
una influencia demoníaca, pues existe la cirugía. Pero para los que tienen ese mal por una influencia de un espíritu, lo único que sirve es la oración que hace un hombre que tenga autoridad espiritual para echar fuera ese espíritu, como lo hizo Jesús con el que tenía ese espíritu. Amén. Amén. Hermano Carlos, preguntan. Dios lo bendiga, pastor. ¿Qué piensa usted de aquellos hermanos de la iglesia que hacen apuestas de eventos deportivos? Llámese por aplicación o por cualquier otro medio. Si es válido, ¿se debe diezmar u ofrendar de ese dinero? Hay dos cosas diferentes ahí. Una, si es lícito o no. Dentro de mi pensamiento, creo que los cristianos deberíamos de estar ajenos a todo caso donde juegue el famoso pensamiento de la mal interpretada suerte. Sí. Porque la suerte en la Biblia existe, pero no con fines lucrativos, sino para decidir quién era inocente o culpable. ¿Está claro? Sí. Nunca se hizo con un fin económico. También se echó suerte para elegir el sustituto, como el caso de Matías, el cual venía a reemplazar a Judas. Es bueno que tengamos en cuenta eso. La Biblia dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Y ahí es donde comienza a funcionar a perfección la enseñanza de la ley y que luego aparece en el libro de Apocalipsis definiendo la eternidad del hombre por la aceptación de Jesús, donde Dios dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y escribiré mi nombre nuevo allí. Resulta que en el juicio que se hacía para saber si la persona era culpable o no, esto se daba porque no existían los testigos suficientes que hicieran ver que la persona realmente era culpable o era inocente. Entonces, en una bolsita se echaban piedritas negras y piedritas blancas. El tribunal que hacía el juicio metía la mano, si sacaba la piedrecita blanca, en razón al que estaba expuesto al juicio, decía que entonces era inocente. Y de ahí el pensamiento de Salomón cuando dice, la suerte se echa en el regazo, de Jehová es la decisión. En el campo de lo que dice Apocalipsis, simplemente Dios decidió a través de su obra declarar justo al culpable. ¿Ya? Si en un juicio, según la ley, saca una piedra diferente, entonces aquel era culpable. Esto se daba cuando no existía la situación clara como para tomar una decisión. Y para evitar ser injustos, acudían a la suerte donde la decisión la tomaba Dios. Y por eso es que dice así la Biblia. Sí. La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Amén. Aclaramos, nunca se hizo con ánimos económicos. ¿Está claro? Nunca se hizo. Eso como para que entendamos que los cristianos no deberíamos de estar involucrados en ningún juego donde exista de por medio intereses económicos. 2. Con relación a que si diezmo y ofrendo de eso que gano, pues creo que la decisión de los deberes cristianos no deben de ser informados a su superior porque, entre otras cosas, la Biblia no dice que traiga los diezmos y las ofrendas al pastor. La Biblia lo que dice es que los lleve al alfolí. Entonces, si un ejemplo aquí, un hermano se ganó la lotería. Yo como pastor no estoy interesado si el hermano compra lotería o no compra, si diezma o no diezma, porque pues esa no es la misión del pastor. La misión del pastor es predicar el evangelio, guiar a la iglesia. Entonces un cristiano se ganó la lotería o el chance. Bueno,
él tiene ese recurso si él lo diezma. Para nada afecta la vida o la integridad del pastor. Porque al final de todo, el pastor no sabe quién diezma o quién no diezma. Así es. Si él ofrenda, igualmente. Aquí es un caso muy similar al que ya alguna vez dijimos aquí. Hay alguien que tiene un cultivo ilícito y recoge su cosecha, va y la vende y trae sus diezmos y los deposita en el arbolí. El pastor no sabe. Ese dinero, nada, tiene que afectar ni a la iglesia ni al pastor porque pues alguien lo depositó y no se sabía. O otra cosa es que la persona diga, este dinero es el resultado de un sicariato y lo voy a diezmar. Este dinero es el resultado de la prostitución y lo voy a diezmar. Este dinero es el resultado de X, Y o Z. Ahí ya sí juega un papel muy importante la ética y la moral del pastor. Pastor, yo creo que hay como el delicado porque hay hermanos que se han dedicado a apostar. Y entonces Se eso hacen también, adictos. Exacto, se convierten ellos en un vicio. Claro. Y eso Y le no trae debe ser. ruina, eso le trae ruina al No, hogar. pues imagínate que hay gente que tienen problemas enormes. Sí. Mire, Mercedita me hace caer en razón, o mejor, recordar un evento muy interesante. Algún día voy por la 8:19, guardo mi carro en un parqueadero y el del parqueadero ve venir un hombre con un costal al hombro. No se me olvida esa escena. Me dice, ¿sí sabe quién era ese señor? Y dije, no. Dijo, él era el dueño de este parqueadero. Y mírelo cómo está. Y comenzó a contarme la historia. Él tenía varios edificios, riquezas, era un hombre rico, y un día se puso a jugar, Ese es el problema. a apostarle a la suerte. Pues perdió el parqueadero jugando, perdió los edificios jugando, y lo último que jugó fue su mujer. Sí, es que uno se da cuenta que... Entonces, las personas deben de entender que el asunto de la llamada suerte nunca tuvo fines lucrativos, sino decidir sobre justo o injusto, digno o indigno, salvo o condenado, mas nunca tuvo fines lucrativos. Y le recomendamos a los creyentes que eviten esa práctica, porque los cristianos no vivimos de la suerte. Amén. Amén. Vivimos de la bendición de Dios, Amén. que es la que enriquece y no añade No añade tristeza. tristeza. Mientras usted gasta un dinero en una apuesta, cómprelo en remesa, váyase de paseo con su mujer, salga al parque, cómprese un helado. Prioridades en el hogar. Hay problemas en hogar. No, es que es verdad. Yo conozco gente que se ha desubicado mentalmente frente a una consola de juego. Y hay testimonios de gente que ha muerto jugando. Sí, señor. O sea, Ahora no puede acostumbran por Por- WhatsApp a Claro. apostar y eso ha traído Eso no problemas está muy bien. feos. No es parte del cristianismo, ni es parte de la doctrina cristiana. Pastor, aquí hay una pregunta, me parece a mí como taquillera. Hay veces los cristianos como que queremos acomodar la Biblia. Dice, ¿no será, pastor, que los que pierde, no será, pastor, que lo que pierde el creyente son los frutos y no la salvación? Pues no hay salvación sin fruto. Claro. Exacto. Una cosa depende de la otra. Claro. Exacto. Una cosa va a... Algo así como, ¿puedo yo vivir sin sangre? No, si no tiene sangre no puede... No puede vivir. El cuerpo no puede vivir. Exacto. La naturaleza espiritual en el creyente es precisamente dar fruto. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Así que Y a dar si es fruto, salvo, da frutos. Claro. tiene que dar fruto. No es ni siquiera si Debe. quiere. No, tiene que dar fruto. Sí, sí, sí. Amén, amén. Sí. Hermano Carlos, preguntan. Dios lo Pero muy bendiga. interesante. Sí, está Sí, buena. O sea, si yo no doy frutos, no importa. Pero me salvo. No, así no es. Así no funciona. Así no funciona. Preguntan, Dios lo bendiga, hermano Carlos. Quisiera que me aclare el texto que está en 1 Corintios, capítulo 11,
verso 10, que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Dice. Bueno, es interesante hacer como una lectura de todo. Si usted mira bien, la enseñanza parte de la autoridad. Dios, Cristo, hombre, mujer. En ese orden de autoridad, dice Dios, a través de Pablo, la señal de autoridad del hombre es que puede orar con la cabeza descubierta. A la mujer no. Y hay una razón cultural. Resulta que el culto a Venus, que era una deidad cuyo centro del culto era el erotismo, el sexo, tenía más de 1000 sacerdotisas. Sobre todo allá en Corinto. Es en Corinto. Que va a ser el mismo fenómeno que aparece en Éfeso. En Éfeso. Porque Venus de Corinto era la gran diosa Diana de Éfeso. Es la misma. Es la misma. Ya, eso es como... Es la misma Afrodita. Es la misma. Es la misma. Tuve la oportunidad de estar en un templo o en las ruinas del templo de la gran diosa Diana en Europa, en Portugal. Existe allá una ruina y dice, este es el templo de la gran diosa Diana. Entonces, las mujeres sacerdotisas, que eran prostitutas, se rapaban la cabeza. Y sucedió que en la predicación del Evangelio en Corinto, más de 20,000 ciudadanos de Corinto creyeron en el Evangelio, entre ellas Sacerdotisas. mujeres sacerdotisas de Venus, ¿sí? Y una vez que creen al Evangelio, el templo de Venus se ve desolado, las pocas que quedan inician una reconquista filtrando las iglesias. Y cuando ese fenómeno se da, entonces ahí es donde aparece Pablo para decir, venga, a la mujer le es deshonroso orar con la cabeza descubierta o rapada. ¿Por qué? Porque los que estaban por allí decían, esta es mujer de placer. Confundían entonces a las mujeres que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían con la cabeza rapada, con las prostitutas del templo que estaban expuestas al mercado de la prostitución. En razón a eso, es que el apóstol dice que la señal de autoridad de la mujer es el cabello, porque quien veía a una mujer con el cabello largo decía, esta no es prostituta. Y en razón a que aquellas que llegaban al templo, convirtiéndose de la religión de Venus al cristianismo con la cabeza rapada, entonces dice que se cubran para que no estén expuestas a los actos descomedidos de aquellos que buscaban placer a través del sexo. Es en razón a eso que se da el texto de dice cual por causa a ese de los contexto. ángeles. Exacto. Ese es el contexto. Es el contexto cultural. Entonces, si un ángel, los ángeles, veían dentro de esa cultura una mujer con la cabeza rapada, pues el pensamiento es claro, es prostituta. Claro. Y la señal de autoridad para ellas era su cabello. Y si no lo tenía, pues póngase el velo para que no solamente infunda respeto en el medio de los varones, sino que también se le vea un acto de reverencia a la autoridad establecida por Dios, pues no es normal. Hoy es que se ve normal que las mujeres parecen hombres y los hombres parecen mujeres. Que las mujeres no quieren tener hijos, los machos quieren tener hijos. Sí, que los matrimonios quieren divorciarse, los gays quieren casarse. Sí. Pero Es lo decir, ven lo que normal, dice la pero no Biblia. está bien delante de Dios. No, ven precisamente ahí es donde llegamos. Lo que la Biblia dice, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, a las tinieblas le dicen luz y a la luz le dicen tiniebla.
A lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo. Pero es el resultado del extravío del hombre. Tremendo. Pastor, ¿cómo se relaciona el año del jubileo con la iglesia? Creo que el año del jubileo, que era una norma exclusiva para Israel porque Dios tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Que no hubiese hermano pobre dentro de su pueblo. Porque Dios ¿Y qué era el jubileo? se daba cada 50 años. Entonces vamos a colocar el ejemplo para tratar de orientar a la gente. Dios repartió la tierra al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a cada tribu le dio tierra. Finalidad, que no hubiese israelita sin en dónde vivir. Pero en las circunstancias de la vida, pues a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Sí, señor. Sucedía que un israelita, por alguna circunstancia, un negocio mal hecho, yo qué sé, algún percance, le tocó salir de su tierra. Entonces, ¿qué dice Dios? El que tomó esa tierra la puede tener hasta el año 50. En el año 50, él debe de devolverle la tierra al dueño que la poseía desde el principio. Porque era el año del perdón. ¿De qué? De la deuda. ¿Ya? Cuando quisiéramos, porque ya aquí sería alegorizar, hablar del jubileo en la iglesia, pues sería alegorizar. Sí. Porque realmente ya no es el asunto netamente material para el cristianismo. Esa es la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia. Que las promesas para Israel eran ¿qué? Materiales. Sí, terrenales. Terrenales. Las promesas de Dios para la iglesia son espirituales. Amén. Y eternas. Por eso en las cartas Pablo enseña que sea judío o sea gentil, tiene que pasar por un filtro que se llama la obra de Jesús hecha en el Calvario. En lo relacionado a lo material, Israel tiene la bendición. Está claro. Y por eso siguen siendo bendecidos. Pero en lo relacionado a lo espiritual, ellos necesitan conocer a Jesucristo como la iglesia gentil lo hace cuando tiene un encuentro personal con Dios. Entonces aquí hay algo muy importante, y es que el jubileo para el cristiano es el día que recibe a Jesús. Exacto. Porque todas sus deudas son perdonadas. Sí. Hablo espiritualmente. ¿Está claro? Porque hay algunos que tienen sus deudas. ¿Ya? Precisamente iba en el vehículo un día y miramos aparece un video donde hay un líder cristiano que después de 10 años de prisión le dan libertad. Y la comunidad cristiana sale a recibirlo y a alegrarse por la libertad del hermano. Yo me tomo el tiempo, llamo, me informo y me dice, no, lo que pasa es que él en su vida de pecado cometió algún delito y después de que lo ha cometido viene a los pies de Jesús. Dios le perdonó, pero la deuda social quedó pendiente. El pasado un no día en perdona. un retén Ahí está. piden documento y descubren Sí. de que tiene una deuda pendiente y lo llevan a la cárcel y paga 10 años. Se supone que no fue un delito cualquiera, porque por buen comportamiento, por decir la verdad, por todo, Le redujeron a 10. le redujeron a 10. Entonces, debe haber sido algo grave. Pero esto como para decirle que ante Dios el perdón ya estaba hecho, pero ante la sociedad no. ¿Está claro? Por eso decimos, cuando tenemos deudas con Dios y venimos a Dios, yo diría que el jubileo se dio. Amén. Con Dios, espiritualmente. Pero cuando hablamos humanamente, las deudas se pagan. Y en nuestra cultura no existe el jubileo en ese campo. Es solo para el pueblo de Israel. El término que dice a veces la gente, voy a tomarme un año sabático, que dicen por ahí, viene del jubileo porque cada 50 años, como decía el hermano Carlos,
Era todo un año sabático. Claro. Entonces, de ahí viene también esa expresión, voy a tomarme el año sabático, dicen por ahí. Entonces, bueno, pregunta, hermano Carlos. Es mi primera vez haciendo un ayuno. Tengo 7 meses de bautizada, dice. Pero quiero hacerlo por mi salud en mi casa, en mi hogar, dice aquí el oyente. Pregunto, ¿puedo hacer oficio mientras hago el ayuno? Sí puede hacer, pero no es debido. Exacto. Porque ya usted leyó, y si no ha leído se lo recuerdo. Jesús en el Evangelio de San Mateo dice, nadie puede servir a dos señores. Si te concentras mucho en el ayuno y estás fritando la carne, de pronto se te voltea el sartén y te quemas. No es recomendable. ¿Cierto? Llega la visita, suena el teléfono. Que de los pronto niños... pensando Sí. en cerrar la llave del gas, la abre. Sí, señor. Y hay una tragedia. Entonces, felicito a la personita que tiene ese deseo de orar, de estar a solas con Dios por causa de su salud. Está bien, pero le recomiendo que busque el tiempo y el lugar apropiado. Amén. Dios les bendiga. Tengo una pregunta. Escuche. Si mis pecados fueron perdonados en el bautismo, el día del juicio, ¿por cuáles me van a juzgar? Los cristianos no tendrán juicio por pecados. El escritor consagrado hace alusión acerca del tribunal de Cristo. Sí. El tribunal de Cristo, a diferencia de el juicio ante el gran trono blanco, es que el primero, el tribunal de Cristo, asistiremos los creyentes no para definir la salvación y la eternidad, sino más bien para recibir la recompensa a causa de la salvación. Amén. Y la eternidad que se ha hecho partícipe por la obediencia al Evangelio. Entonces, cuando el cristiano llegue ante el tribunal de Cristo, es simple y llanamente para recibir la recompensa de Dios. Amén. En razón a su vida de fe, de obediencia y de servicio. Amén, amén. Por eso el escritor a los hebreos dice, Dios no es injusto. Amén. Para olvidar el trabajo de amor. Exacto. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Luego el libro de Apocalipsis es claro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ajá. Pablo habla acerca de que el día del juicio se va a someter la obra de cada uno según haya sobreedificado. La obra que permaneciere, esta recibirá recompensa. Uh-huh. Y la que se quemare, si bien se quema aquel, se salvará, aunque, como decimos en nuestro lenguaje, de chepa. Es decir, no... Por ventanilla. Algo así. Se gradúa por ventanilla. ¿Está claro? Entonces, los cristianos ante el tribunal de Cristo vamos a asistir para escuchar bien, buen siervo. Amén. En lo poco has sido fiel, amén, en lo mucho te pondré. Uh-huh. Multiplicaste las minas, gobierna sobre. Amén. Multiplicaste los talentos, ¿ya? Uh-huh. O sea, es para recibir los galardones, amén, como recompensa de su labor en el periodo que vivió sobre la tierra sirviendo al Señor. Uh-huh. Amén. En cambio el juicio. En cambio, el juicio ante el gran trono blanco, a ese juicio asistirán desde Caín hasta los que van a hacerle guerra a Dios después de que termine el reino. Y estos van a ser juzgados. Así es. Según los libros que dicen el historial de él, frente al código divino que dice qué hizo que podía hacer y qué hizo que no podía hacer. Porque la Biblia dice, un libro fue abierto, uh-huh, y otros fueron abiertos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cada individuo tiene un libro, un expediente. Uh-huh. Ese día, aclaro, para ese día la iglesia
nada tendrá que ver. Estamos hablando de la gente que nunca obedeció el Evangelio. Así es. Porque hay dos resurrecciones. La primera, como resultado de la obediencia al Evangelio. Y la segunda, como la oportunidad donde los hombres rendirán cuenta a causa de la estadía sobre la faz de la tierra en relación a sus hechos. Entonces son dos cosas diferentes. Dos eventos distintos. Muy bien, hermano Carlos. Preguntan. Hermano Carlos, si Jesús es el Padre, ¿por qué dijo que el día y la hora nadie lo sabía, sino solo su Padre? La respuesta es simple. Las personas que leen la Biblia deben de mirar a Jesús en qué contexto está hablando. ¿Ya? Entonces, yo bajo ahora a la casa y hablo con Merceditas. El papel que yo tengo con ella ahí es de esposo. ¿Cierto? Pero sale mi hija y le pido algo o le exijo algo o le ordeno algo. Mi papel es como Padre. Pero voy donde papá. Y mi papá me dice algo y entonces mi papel es como hijo. Pero llego a la escuela dominical a darle enseñanza. Mi papel va dirigido en dos campos. Maestro porque enseño. Pastor porque tengo la autoridad que me ha dado Dios a través de la iglesia. Hay que mirar a Jesús en el papel que está desempeñando. He ahí el por qué las personas se confunden. Entonces, no es lo mismo mirar a Jesús hablando acerca de ese día bajo el papel de siervo a ver a Jesús hablando como Dios frente a la tumba de Lázaro. Así es. ¿Está claro? No es lo mismo ver a Jesús muriendo como hombre a ver a Jesús garantizándole el paraíso al ladrón como Dios. Entonces aquí lo que la gente debe de aprender es, ¿cuándo habla Jesús como sumo sacerdote? ¿Cuándo habla Jesús como juez? ¿Cuándo habla Jesús como abogado? ¿Cuándo habla Jesús como cordero? ¿Cuándo habla Jesús como siervo? Dependiendo del papel que desempeñe Jesús en el momento, es que debemos de entender su oficio. Y en razón a eso, en ese calificar. caso, estaba hablando como hijo. Claro. Entonces es bueno que las personas que leen la Biblia no tengan confusión. Porque no es lo mismo mirar a Jesús en San Juan capítulo 14, ¿ya? Que mirar a Jesús en San Juan capítulo 3, verso 16. Porque en 3:16 Jesús es la expresión del amor de Dios. Pero en San Juan 14 Jesús es el Padre que los discípulos no conocen. No conoce. Siga. Interesante. Hermana Mercedes, ¿me toca a mí? Pastor, ¿la santidad es un estado o la santidad va creciendo en el cristiano? La santidad, a diferencia de la justificación, es progresiva. Ya. Es decir, hago esto como para tratar de orientar. La justificación de Dios al hombre es hoy, le cubre el ayer, el presente y el futuro, si el hombre permanece en Cristo. La santidad se desarrolla en razón a la elección que Dios hace. Es decir, cuando Dios me llama al Evangelio, me convierto al cristianismo, estoy siendo separado por Dios. Santo quiere decir separado. Una vez que Dios me separa del pecado para que sea su hijo, entonces inicia un proceso de crecimiento en santidad que está fundamentado en 3 escuelas. Una, la vivencia. Cada vez que yo tengo vivencias espirituales con Dios, hacen de que mi respeto a las exigencias divinas crezca. 2, a través de la enseñanza. El pastor me enseña en la iglesia
Y aquellas cosas que yo estaba haciendo, que eran anormales en el ejercicio cristiano, por la enseñanza de la palabra van siendo quitadas de mi vida. Porque hoy el pastor me enseñó que no puedo participar de lo sacrificado a los ídolos. Y yo siempre participaba de las novenas navideñas. Pero el pastor enseñó que eso es paganismo, que eso es tradición. Eso quiere decir que el próximo año ya yo no participaré de eso. Entonces me voy limpiando. ¿Está claro? 3. A través de la lectura de la palabra. Porque uno se pone a leer la palabra y se encuentra con cosas que son simples y que son muy comunes en la gente. Los celos en un hombre. Lee en la Biblia que los celos son un espíritu, según el libro de Números, y que es un deseo de la carne, según Gálatas 5, y encuentra que al final dice, el que lo practica no era el reino de Dios. Entonces él dice, venga, y yo celando a mi mujer. Hasta hoy pasó. Salió. Por eso hablo de las 3 herramientas, que son vivencias, que son enseñanzas recibidas y que son a través también de lo que Dios me enseña a través de su Amén. Amén. Es progresiva. Amén. Mano Carlos, mire esta pregunta. Pastor, si a los servidores se les disciplina, dice el oyente, retirándoles del cargo, ¿cómo se disciplina a los hermanos que no tienen cargo? Es muy interesante la pregunta. Sí. Es que una cosa es la investidura que el creyente Exacto. recibe, ¿cierto? Sí, sí. Porque al que mucho se le Al da, que más se le da, más se le demanda, dice la más se Biblia. le demanda. En el caso del que no tiene un cargo, creo que la disciplina está más relacionada con el proceso que se debe de dar según San Mateo capítulo 18. ¿Ya? Si tu hermano peca, ve estando tú y él solo. Se le aconseja, se le Se le exhorta. genera conciencia. Si persiste, toma contigo 2 o 3 testigos. Si persiste, dilo a la iglesia. Y si persiste, la disciplina es clara. No es más miembro del cuerpo de Cristo. Eso para los que no ejercen un cargo que represente investidura. Sí. Los que tienen un cargo dado por Dios a través de la autoridad de la iglesia, la disciplina va en 2 sentidos. La reprensión por el mal hacer y la suspensión de la actividad para la cual había sido nombrado. Amén. Amén. Pastor, tengo una duda. Yo he visto en otras denominaciones evangélicas que los ministerios de danza, en donde los jóvenes bailan en medio del culto, arman coreografías con atuendos y todo. Quisiera saber, pastor, si esto es correcto o tiene algún sustento bíblico. La iglesia pentecostal, ¿qué piensa de esto? En la iglesia, nosotros no entretenemos a nadie. El que quiere entretenerse, que se vaya para el circo, que se vaya para el estadio, que se vaya para el teatro, que haga lo que quiera. En la iglesia se predica el evangelio. Nosotros cantamos porque es parte de la vida devocional del creyente, pero no tenemos tales prácticas, porque al final lo que ha surgido en el post-pentecostalismo es simple y llanamente la forma de distracción, no la conversión de los individuos. Entonces, en el neopentecostalismo, cualquier cosa que sirva para entretener, la utilizan. Yo conozco gente que dice, prefiero a los muchachos saltando y no que estén viendo televisión. Y eso parece como justicia, como, sí está, hombre, sí. Pero lo que hay que pensar es, ¿qué diferencia hay cuando yo le doy libertad a mi carne a través de lo que veo y le doy libertad a mi carne a través de lo que escucho? ¿Ya? Cuando la vida del cristiano debe de ser una vida devocional. Entonces, muchas de esas personas
danzan al son del ritmo, que puede ser cumbia, que puede ser merengue, Como por hacer algo diferente. que puede ser rock, rap, yo qué sé. Pastor, hay una muy relacionada con lo mismo. Dice, pastor, dígame si estoy bien o mal. En la congregación donde estoy, sirvo de ujier. Y ahora nos dicen que tenemos que actuar como haciendo un show, que vistamos como las mujeres que andan con Jesús. Y yo les contesté que eso yo no lo puedo compartir, porque yo vengo de una iglesia donde no se hace eso. Claro. Dígame, pastor, si estoy bien o mal. Pues yo creo que está en el lugar equivocado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, sí, si yo voy a una comunidad Que le donde exigen hacen eso. un show de esos, pues ese no es el lugar para mí. Y para recibir la Yo gente. debo de buscar la iglesia. Ahora bien, si eso se da dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hay un conducto regular. Si el muchacho está comenzando el ministerio, hay un pastor que lo administra. Hablen con el pastor. No acusando al joven, sino buscando ayudarlo, Ayudarlo. porque él puede tener, Sí. de alguna manera, ciertas limitantes en el conocimiento. Si es un pastor que ya es autónomo en el campo administrativo de su congregación local, pero que tiene unos superiores que se llaman directivos distritales, pues deben de acudir a uno de los directivos distritales para decirle, vea hermano presbítero, tenemos una inquietud. En la iglesia donde está el pastor Julano, han implementado un mecanismo que es este. Queremos saber si eso está bien o está mal. ¿Por qué? Bueno, porque si está bien, pues vamos a aceptarlo. Pero si no está bien, yo le ruego que orienten al pastor, porque amamos al pastor y no queremos que él dé pasos en falso. Cada que vayan a hablar de su pastor, no busquen la manera de acusar, sino más bien de pedir ayuda, De ayudar. porque muchas veces lo que para el creyente es un error del pastor, resulta siendo un error del creyente. O puede ser que el pastor esté equivocado Sí. y necesita ayuda. Entonces tenemos que ser objetivos. Señores directivos, necesitamos una orientación. Hay este fenómeno, queremos saber si estamos equivocados en nuestra apreciación o es el pastor. Si estamos equivocados, ayúdenos, que estamos dispuestos a corregirnos. Y si es el pastor, por favor, ayúdelo, porque amamos el ministerio del hermano. Y eso hará que se le vea grandeza a usted como cristiano y que también sea avalado por Dios. Amén. Hay una pregunta acá, hermano Carlos, dice, ¿el juicio del trono blanco va a ser aquí en la tierra o en el cielo? ¿Y dónde queda el infierno? Unos dicen que está debajo de la tierra, pero ¿dónde queda realmente, hermano Carlos? Salomón decía, el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno que está abajo. Eso es lo que dice la Biblia. Recuerde que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero los demonios a manera de ranas subían del abismo. ¿Ya? Creo que eso da respuesta. Está bien. Oye, pastor, lo que le dicen. Pastor, Dios le bendiga. Usted dice que el pastor no sabe quién diezma. ¿Cómo sabe quién es fiel al Señor para ponerlo a servir? Tengo entendido que para servir tiene que ser fiel a Dios en todo. Las personas que son nombradas en la iglesia, el pastor, hablo por mí, porque yo no sé Sí, cómo sí. funcionará en otra Exacto, sede. Sí. Puede ser que en otra sede le hagan llenar un cuestionario. ¿Tú diezmas? Puede ser. En la viña del Señor hay de El pastor no todo. acostumbra, no. Pero nosotros no acostumbramos eso. Ni le hemos enseñado eso a las personas que hemos proyectado al Santo Ministerio. Aquí hay un Sí, pastor amén. a quien Dios me dio la oportunidad de ayudar Amén, amén. en orientación y en formación. Entonces nosotros no tenemos la costumbre de saber, ni nos interesa saber Claro. si diezma o no diezma para ponerlo en una actividad. Eso va en la conciencia del individuo. Nosotros como pastores enseñamos la fidelidad a Dios, dentro de la cual está el deber de cumplir con lo que Dios enseña al cristiano. De ahí para allá
va a depender de él, ¿de quién? Del candidato. Que si es honesto, así le nombren, va a decir, hermano, vea la verdad, yo no debo de seguir. Y tengo una experiencia por ahí, de alguien que tiene una dificultad y llega a la conclusión de que tiene que ver porque no ha sido fiel a Dios con sus deberes cristianos. Y con un valor ético muy importante me dice, yo estoy para que usted decida sobre el campo del servicio, porque yo no soy fiel. Ah, bueno, ya ahí uno dice, venga, Sí. tiene dos opciones. La primera se sienta y lo orienta, ¿cierto? Y lo apoya para que una vez, siendo consciente de sus deberes, lo haga. Y sigue en su servicio. La otra es que si es muy subjetivo el pastor diga no, definitivamente usted no puede y punto. Ambas decisiones son potestativas del pastor y ninguna de las dos estaría mal, porque el pastor es la autoridad y en ese momento él puede decidir sí o no. Pero en mi caso personal, Pero si hay No. gente que es honesta y... claro, Y Yo habla. recuerdo hace muchos días el pastor llamó como a una entrevista o a una pareja, a un hermano para postularlo para el santo ministerio y él le dijo, hermano, yo no diezmo. Ay, entonces, Fue claro. sincero. Y Sí, ellos fue sincero. van a promocionar un pastor al ministerio. Pero y él no diezma. sabía que, Sí. que tenía el pensamiento de proyectarlo. Él dijo, no, yo no porque yo diezmo. veía liderazgo en la persona. Sí. Y cuando me dice eso, pues yo digo, Ay, Dios. no va a tener autoridad moral para hacerlo. para enseñarlo. Porque es un deber del pastor enseñar todo lo que la Biblia dice para el buen ejercicio de la fe Amén. y del desarrollo de la obra de Dios. Entonces sería muy inmoral que yo, estando en contra de lo que Dios enseña con relación a mis deberes cristianos, ahora resulte predicándolos cuando yo no lo hago.